Hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado bien su examen. Por ahí en el examen les hice una pequeña trampita. Les pedí que hicieran una crítica a una fábula de Samaniego. Samaniego es un gran fabulista español del siglo XIX, del periodo romántico. Aquí venía la ya muy conocida fábula de la lechera, ¿recuerdan? Que venía ya en el Hitopadesa, que a su vez había salido del Panchatantra, aquella mujer que venía soñando con qué iba a hacer con la leche que llevaba en la cabeza y sueña y sueña y casaré a mis hijas con unos príncipes y esto y lo otro, y de repente se tropieza, se cae la leche y se acaba el sueño. Ahí en este caso la moraleja es no te adelantes a los hechos. Bueno, pues aquí lo que leyeron ustedes fue ese mismo argumento, esa misma versión, nada más que ya desde un punto de vista del romanticismo. ¿Recuerdan el romanticismo? Esta época donde los sentimientos afloran, hay una cierta tristeza, una melancolía, etcétera, etcétera, que en parte apenas se nota ahí en la fábula. Pero todo eso puede servir para hacer una crítica. En el caso de la fábula que les di, eh, ustedes debieron haber mencionado cómo estaba escrito, es decir, qué rimas tenía. Ustedes ya están capacitados para descubrir eso, como también están capacitados para ver cuántas estrofas son, si las estrofas tienen nombres, si se repiten, si hay algunas figuras retóricas del lenguaje figurado. Recuerden que ya llevamos varias, metáfora, metonimia, sinestesia, oxímoron, personificación, uniones insólitas que llevamos. La próxima clase vamos a ver una que es de hipérbole, que también la usamos toda la vida es, te he dicho 1.000.000 de veces que no quiero ir a ver ese cine, no quiero ir a ver esa película. En realidad nunca dices 1.000.000 de veces, dirás 2 o 3, pero cuando dices 1.000.000 de veces ya estás usando ahí la hipérbole. Bueno, por eso les decía que les había hecho una pequeña trampita, porque todavía no tienen todos los elementos para hacer una crítica, pero sí pueden hacer una crítica doméstica, por decirlo de alguna manera, y cuando yo califique esa crítica voy a ser muy manga ancha, como dicen, usando el lenguaje figurado, es una metáfora, muy manga ancha para calificar, no voy a ser muy exigente, no así en todo lo demás que puse ahí. Bueno, el día de hoy, y ya vamos a empezar en este taller, vamos a empezar a la cuestión creativa, la cuestión creativa. Espero que estén todos ahí, que estén viendo el programa. Sé que muchos de ustedes ya tiraron la toalla y ya dijeron: a mí lo que da el viejo gordo no me interesa porque no me va a servir para nada en la universidad. Pues te tengo alguna novedad. Este viejo gordo no te va a dar el pase para que te vayas a la universidad si no estudias. ¿Mm? Entonces, pon atención en esto que vamos a hacer. El día de hoy vamos a empezar, como les digo, a hacer una creación. Recuerden que ya la vez pasada les expliqué que hay por ahí una especie de esquema en el que sigue uno la invención, o sea, la idea que se me ocurre, la disposición, cómo vamos a acomodar todo eso, y la invención, y finalmente la elocución, que es ya elaborar la obra completamente y presentarla. Bueno, pues dicho así como lo digo yo, pues es muy fácil, ¿verdad? Dices: ay, ¿y por qué no me sale a mí un gran cuento como los grandes cuentistas actuales? Uno no. ¿Por qué no me sale? Pues porque no tengo suficientes lecturas. No me voy a cansar de decirles que si no tienen lecturas, están perdiendo su tiempo si alguna vez quieren ser escritores. Si quieren ser críticos, peor. Un crítico tiene que aún que leer más que un escritor, ¿sí?
Si vas a ser un historiador de literatura, peor, tienes aún que leer más. ¿Sí? Y no lo digo como castigo. Si alguno de ustedes llega a ser alguna de estas últimas dos, historiador en literatura o maestro de literatura o filólogo se va a estudiar algunas letras, letras griegas, letras italianas, en fin, a la facultad respectiva, quiere decir que aman la literatura. ¿Sí? Por supuesto que requiere cierto esfuerzo. Un maestro que tiene un grado en letras inglesas no es un maestro que nada más fue a aprender inglés en una academia que está ahí en el centro. No. En primera, eso va a ser básico. Va a tener que aprender el inglés y buena parte de los maestros que saben, que van a la facultad de letras inglesas, si pueden, van a Inglaterra o van a Estados Unidos, en donde se habla este inglés. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para entender mejor. No es lo mismo leer traducida una obra que leerla en su idioma. Por eso yo digo que nosotros somos súper afortunados porque podemos leer la prosa de Octavio Paz en su idioma. La prosa de Octavio Paz es preciosa, ¿sí? Los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y están en español. Y una de las grandes novelas que se ha escrito en el siglo pasado, que es no Juan Rulfo, sino Pedro Páramo, de Juan Rulfo, está escrita en español. Y cuando se traduce a otro idioma, sí conserva algo del encanto de cómo fue escrita, pero pierde otra. Pierde otra. Yo sé que ustedes, la mayoría ya están en inglés avanzado o algo así. Ojalá que alguna vez puedan leer Pedro Páramo en español y luego lean por ahí Pedro Páramo en inglés, para que vean a lo que me refiero. ¿Sí? No es lo mismo. Bueno, ya estoy haciendo mucho wiri wiri y vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a tratar de ver cómo escribir. Cómo escribirles. Recuerden que ya les he dicho hasta el cansancio de que 1,000,000 de veces que no hay recetas. Ojalá que hubiera una receta que yo mismo se las pasaría y no habría ningún problema. Pero no. Yo me voy a basar en un estudio que hizo una catedrática española en Buenos Aires. Lo bajé de la red y lo voy a subir luego para que si ustedes quieren leerlo completo, no tiene desperdicio, créanmelo, no tiene desperdicio, lo lean. El trabajo de ella fue iniciar en la escritura creativa a grupo de tercero de primaria y a un grupo del mismo nivel de tercero de primaria, pero niños que tenían problemas como niños Down o algún retraso. Les llamamos gente especial es un nombre así sutil que a mí me parece bien, ¿no? Porque ya lo otro ya estaba muy cargado así como de eres como un sapo, ¿no? Y no es cierto. Son personas como tú y como yo, con un pequeñito problemita ahí, así como yo tengo el problemita de que estoy casi cegatón, bueno, pues ellos tienen el problemita ese ahí del cerebro. Entonces, ese programita estoy tratando de adaptarlo a ustedes. No es que crea que están en el nivel de tercero de primaria. Yo lo único que estoy usando es el esquema que ella sugiere para iniciar a las personas que no han escrito. En este caso pues, son jovencitos, si están de tercero, pues deben de tener 8 o 9 años, más o menos. Sí, 8 o 9 años, no más. Y vamos a seguir este esquema. Si lo quieren, les digo, a la tarde lo voy a subir. Es opcional, no tienen que bajarlo. Pero luego me da miedo decir que es opcional. Porque cuando ya digo que es opcional, ya sé que 7, 8 de ustedes
no van a bajarlo. Ahí es opcional, ¿para qué lo bajo? ¿Sí? Créanmelo, se van a arrepentir cuando estén en la universidad, ¿sí? Y van a decir, ay, ¿por qué no bajé aquello que nos dijo el viejo este? No, nada te cuesta descargarlo y tenerlo ahí en favoritos o en la nube o como le llamen a esto, ¿no? Son 10 paginitas, viene con ejemplos y son 7 pasos. Yo lo simplifiqué mucho. Es cómo iniciar a una persona para que escriba. Lo primero que ella sugiere, que es algo que yo ya he sugerido, es que, obvio, tienes que leer, ¿sí? En el caso de ella, ella no recuerdo si sugiere un texto en particular. Lo que sí sé es que dio ciertos argumentos. En mi caso, yo sí voy a sugerir una lectura que ya todos conocen, que eso es La Caperucita Roja. Todos conocen La Caperucita Roja. Normalmente conocemos la versión de Charles Perrault, el francés del siglo XVII. Es esta historia de esta niña desobediente que no le hace caso a la mamá, atraviesa el bosque, la mamá le dice no hables con extraños, se pone a hablar con el lobo, le dice sobre la abuelita que vive en medio del bosque y claro, el lobo se aprovecha y la espera allá en la casa de la abuelita donde ya se comió a la abuelita y luego se come a Caperucita. Para fortuna de Caperucita existen este lenguaje que es metalenguaje, donde llega un leñador o unos leñadores y le abren la panza al lobo y rescatan a la abuelita y a Caperucita, ¿verdad? Eso solo existe en los cuentos. Si van a rescatar, rescatarían ahí pura carne molida. Nosotros no nos preguntamos, porque es un cuento de fantasía, ¿no? La primera pregunta que nos sale, ya alguna vez se las comentaba, es ¿qué está haciendo la abuelita viviendo en medio del bosque? Una mujer de la tercera edad, ¿sí? Debería estar viviendo con la hija, ¿no? Yo metería a la cárcel a la hija por dejar a la abuelita que viviera ahí. Pero bueno, eso somos nosotros, es este siglo. Aquí este cuento es un cuento ejemplar, sigue siendo a final de cuentas como una fábula. Escucha lo que te dicen tus mayores y hazles caso para que no tengas problemas. Esa sería la moraleja de este cuento. ¿Qué vamos a hacer con este cuento no es de Charles Perrault, no es que él lo haya inventado, recuerden la invención, sino que a él le gustaba lo que la gente contaba, el pueblo, y un día se le ocurrió reunir todos estos cuentos en una colección que hoy en día se conoce como los cuentos de Perrault, ¿sí? Entre otros cuentos está el de La Caperucita Roja. Tiene otros más. Curiosamente, Charles Perrault fue un académico francés, les digo, del siglo XVII, que había puesto todas sus castañas, cuando se dice que todas sus castañas al fuego, cuando apuestas hacia algo. Bueno, él había puesto todas sus castañas al fuego por sus textos que había escrito en latín. Hoy en día, a no ser que vayas a estudiar la vida de Charles Perrault, a nadie le interesan los textos en latín de Charles Perrault. Lo que se lee de Charles Perrault es precisamente sus cuentos, la recopilación que hizo de sus cuentos, y qué bueno que las hizo porque no se perdieron. Bueno, regreso a La Caperucita Roja. Y les decía, lo primero, tenemos que entender si es lo que leímos, si lo vamos a entender. ¿Estamos entendiéndolo? Es decir, si nosotros vamos a decir, bueno, pues es un cuento de una niña que entra al bosque y tiene ahí un desagradable encuentro con el lobo. Bueno, pues sí, efectivamente, eso es lo que es. Pero el texto y el contexto nos dice que hay algo más. Lo primero, ya habíamos leído en el cuento que la mamá le había dicho, no hables con extraños. ¿Y qué es lo primero que hace esta niña? Va y habla con un extraño, que es el lobo. Desde luego, a nosotros no nos extraña que el lobo hable, ¿sí? Damos por hecho que todos los lobos hablan. Bueno, entonces habla con el lobo y le da información. Es que voy allá con mi abuelita que vive en medio del bosque y que está solita. Información preciosa, ¿no? Ya poco faltó para decirle, y la llave está abajo del tapete de la entrada, ¿sí? Bueno,
Todo eso nosotros lo tenemos que presentir. En la lectura no todo está ahí puesto, no son imágenes que tú puedas interpretar. ¿Cuántas veces hemos ido al cine y hay una escena que se nos pasó y a alguien no se le pasó y te lo dice, ¿no? Y te dice, no hombre, ¿no vistes cuando llegó en el carro azul que ya venía sacando la mano para disparar? Ay, no, ¿cómo no? Hoy en día, como tenemos Netflix o como tenemos todos estos sistemas que podemos repetir la película, volvemos a ver la película y decimos, ¡ay, sí es cierto! Ya desde ahí lo está. Sí, pero aquí tenemos que estar al pendiente de todo lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, cómo están actuando los personajes, qué es lo que sabemos de los personajes. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera, entender, comprender. Entonces, creo que no hay mucho problema en comprender la obra de Caperucita Roja. Es un cuento infantil hoy en día. Y fue escrito como cuento infantil, curiosamente, porque normalmente no se escribía para los niños. Pero este sí fue escrito para los niños. Recuerden que las grandes ciudades, o la mayoría de las ciudades grandes, estaban muy cerca todavía de los bosques. Y era para asustar a los niños para que no entraran al bosque, básicamente. Recuerden que en el cuento original, el lobo sí se come a Caperucita y sí se come a la abuelita, y nunca llegan los leñadores a abrirle la panza al lobo y sacarle a las dos personas. Que por otra parte, como hombre de este siglo, yo digo, el lobo estaba haciendo por sí mismo, es decir, quería comer y se encontró ahí a dos buenos trozos de jamón y ¡pum!, se los comió. ¿Sí? Estaba haciendo lo suyo. Les digo esto porque hoy en día tendemos a satanizar todo, hay dos fechas ahorita que a mí siempre me ponen de mal humor. Uno es este Día de las Mujeres, en donde se sataniza absolutamente todo, y parece ser que eso ya les da autoridad a este grupo de vándalas que salen en las, o vándalos, no sé si tenga género, espero que sí, porque si no se me van a echar encima las feministas. Salen a destruir prácticamente la ciudad. Lo increíble es que la prensa se pone del lado de la destrucción. Estaba yo leyendo ahí en la prensa, dice, AMLO se pone atrás del muro. No es que se ponga atrás del muro, es que ponen un muro para proteger edificios que han estado ahí durante 400, 500 años, y que estas imbéciles, y lo estoy diciendo con todas sus palabras, van a destruirlos porque están en contra de la violencia. Dime si no es esto algo incongruente. Yo entiendo que hay una violencia espantosa en este país hacia las mujeres, pero ejerciendo más violencia, tú no vas a acabar con la violencia. Lo que estás haciendo es haciéndole propaganda a la violencia. Por eso dice ahí el dicho, la violencia engendra violencia. Eso que ni te quepa. Entonces, me parece muy bien que protejan los monumentos. Los monumentos son de todos, no son de las mujeres nada más, y mucho menos de estas mujeres. Yo ya lo he contado esta anécdota, pero la voy a contar otra vez. Yo era un feminista absoluto, y el día en que vi a una de estas mujeres desquiciadas sacar con toda la tranquilidad del mundo de su bolsa un martillo y empezar a destruir un monumento que está enfrente del Palacio de Bellas Artes, dije, hasta aquí llegué con estas personas. De ahí en adelante yo ya no soy feminista. ¿Sí? Me conmueve cuando me dicen que una niñita fue violada en no sé dónde y luego la mataron, y me parece terrible y espero que castiguen al culpable. ¿Sí? Pero ya no estoy en la otra parte del feminismo. Otra vez, para variar, ya me salí del tema. Regreso al tema. Entonces, comprendemos bien lo que leemos. Ya que comprendimos bien lo que
leímos, vamos a hacer lo que es propiamente el argumento. Ahí en el caso del texto que les digo, que les sugiero que ojalá que lo puedan descargar y leerlo tranquilamente, es de fácil lectura, ella da 4 o 5 posibilidades de argumento. Yo ya estoy dando el argumento porque estoy hablando de la Caperucita Roja. ¿Cuál va a ser el argumento que nosotros vamos a utilizar? Y ese es el otro paso. Vamos a cambiar el final de Caperucita Roja. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el final de Caperucita Roja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que Caperucita Roja sale de su casa, que lleva, no recuerdo si una mermelada o no sé qué cosa, le lleva a su abuelita. Su mamá le dice, no hables con extraños, ten cuidado, y entrégale esto a tu abuelita. La niña desobedece, platica con un extraño, le da información privilegiada que el extraño, en este caso un lobo, aprovecha y se come tanto a la abuelita como a Caperucita. Esa es en la versión original. Ya luego más suavecita, pues vino la de los leñadores, y luego todavía más suavecita vino la de Walt Disney, que no tiene absolutamente nada que ver con los cuentos originales de Perrault. Bueno, nosotros vamos a cambiar ese final. ¿Qué es lo que vamos a cambiar de ese final? Vamos a dejar intacto la salida de Caperucita de su casa, el consejo de la mamá de que no hable con extraños, el encuentro de Caperucita con el lobo, y ahí en esa parte podemos ya empezar a modificar. Es decir, ¿por qué necesariamente el lobo tiene que ser malvado? Podemos hacer un cuento donde el lobo puede ser bueno y resulta que el leñador es un malvado, por decir algo. Recuerden que esto estoy hablando con alumnos de preparatoria, esto no lo hablaría con niños de tercer año de primaria. Tendría que hacer demasiadas explicaciones y me harían muchas preguntas. Entonces, seguimos con nuestra historia. La historia original dice que este es un extraño que va a usar mal esa información que le va a dar Caperucita, pero nosotros desde aquí ya podemos cambiar esa parte del cuento y continuamos con el cuento original como era, hasta donde se da la tragedia. Ahí en la tragedia puede cambiar muchas cosas. Puede ser que el lobo no era malo, sino que al contrario encuentra ya al leñador o a estos paradigmas de la virtud, tratando de violentar a la abuelita y robarle sus pocas alhajitas que tenía ahí, sus joyas, y afortunadamente llega el lobo y la defiende, y defiende a Caperucita, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, esa es una versión mía. No hagan esta versión, traten ustedes de ser originales. No tiene caso escribir lo que ya se escribió. Lo que ya se escribió, ya lo leímos, está en los libros. ¿Sí? No voy a ir a comprar un libro que dice lo mismo que otro libro. Eso es absurdo. Voy a ir a comprar un libro que dice cosas originales, descripciones interesantes, nuevas sensaciones que el autor sintió y que con sus descripciones nos las hace sentir de una manera o de otra. Entonces ya tenemos, primero necesitamos la invención, o sea, un argumento, en este caso es Caperucita. El segundo paso es leer la obra, entenderla muy bien, y el tercer paso es que vamos a modificar ese cuento y nosotros vamos a hacer un cuento con otro final. Con otro final. No vamos a tener el mismo final. Si ustedes quieren matar a la abuelita y a Caperucita, no hay problema, mátenlos, ¿sí? Pero pónganlo de una manera original. ¿Sí? Bueno,
ya que hicimos nuestro cuento, ya que hicimos nuestro cambio de texto, vamos a hacer una parte que es muy importante en cualquier tipo de obra literaria, la revisión, lo que se llama el borrador. Normalmente, cuando se está en primaria, en secundaria y aún en bachillerato, los alumnos son muy flojos y dicen, ay, ¿ya para qué? Si ya trabajé mucho en el texto. Sí, pero el texto requiere muchas veces, otra vez, de una pulidita. ¿Qué es una pulidita? Pues fíjate si estás usando un verbo muchas veces, si tienes muchos que, si tienes muchos para, si tienes cierta incongruencia en lo que estás diciendo, si tus párrafos están bien separados. Ya sabemos que ahora que cada párrafo tiene su sentido, es decir, cada párrafo tiene una idea que se desarrolla. Y ya cuando esa idea terminó de desarrollarse, tenemos que iniciar otro párrafo. Hay que revisar todo eso, nuestra puntuación, muchas veces una coma hace la diferencia. Yo por ahí les mandé un cartoncito donde venía con coma y sin coma lo que quería decir con uno y sin la coma. Cambiaba radicalmente el significado. Entonces, todo eso lo vamos a cambiar, revisar cuidadosamente hasta que quede a gusto nuestro. Mi consejo es el siguiente, como escritor. Ya que terminaron de hacer la obra, déjenla descansar. ¿Qué quiere decir déjenla descansar? Déjenla ahí unas 24 horas, no la toquen ni piensen en ella, ahí déjenla. Al día siguiente la vuelven a tomar, es decir, la retoman y la leen nuevamente. Y verán cómo van a encontrar cosas que no habían visto antes. Si son de los que luego me dicen, ay maestro, es que yo la leo y me suena igual, entonces pídanle la ayuda a un hermano, a un amigo, a alguien que esté ahí, que te lea el texto. O ya, si eres un Scrooge, o sea, eres un Crunchy, un amargado, y no quieres tener ningún contacto con los seres humanos, grábate la voz en tu computadora y luego escucha cómo suena lo que estás leyendo. ¿Para qué? Para que veas dónde hay problemas de esto que constantemente me dicen y me platican. Oiga, maestro, ¿por qué lo que yo escribo suena tan feo? No es que seas tú, lo que pasa es que eres descuidado. Tienes que revisar tus textos. Vuelvo a lo mismo, yo sé que no, la mayoría de ustedes no van a ser escritores, pero eso no es ninguna excusa para que no escriban bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe bien? ¿Cómo presentamos un texto que sea agradable a su lectura y su comprensión? Revisar ese texto. Pocas son las personas que escriben de primera intención. Escribir de primera intención quiere decir que cuando escribes ya no corriges, porque escribes tan bien que no necesitas corregir. Pocas son las personas, muy, muy pocas. ¿Sí? Ojalá que uno de ustedes fuera así, pero la mayoría no lo son. Tienen que corregir su texto. Y ya cuando corregimos nuestro texto, lo pasamos en limpio y ahora sí lo presentamos. Esa es la metodología para escribir un texto que vamos a modificar. Recuerden, aquí es un texto que vamos a modificar. Todavía no estamos trabajando una idea original. Próximamente vamos a trabajar una idea original. Aquí ya tenemos, pues por lo menos, como dicen vulgarmente, la obra negra de la casa, ¿no? Ya nada más nos falta poner las ventanas o la puerta, o unos candiles o algunas cosas así. Es lo único que nos falta. ¿Sí? Entonces, por favor, esta va a ser una tarea que quiero que la hagan luego y que me la envíen para que yo el próximo miércoles pueda comentarla con ustedes. ¿Sí?
Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, pero si hay alguien por ahí que, ay, es que yo no sé cómo es ese cuento, ¿verdad? Está ahí en la red, yo ya lo revisé, ¿sí? No hay una versión, hay varias versiones, ¿sí? Cuando vayan a modificar ese cuento que van a modificar, mencionen cuál es la versión que están ustedes modificando, ¿sí? En un pequeño parrafito expliquen cuál es la parte que van a modificar y abajo me ponen el cuento. Si no quieren escribir todo el cuento porque se les hace, ay, una escribidera, y la pandemia, y ya estoy al borde de la muerte, no, ok, no escriban todo el cuento, nada más señálenme en dónde están cambiando el cuento y cómo va a terminar esa parte final. Pero quiero, a más tardar, la quiero tener para el viernes, Entonces, hoy mismo empiecen a trabajar en la creación de ese final de cuento o esa modificación de cuento para que yo pueda leerlo y hacerles los comentarios el próximo miércoles. Recuerden que estamos en el taller de creatividad. Me dio mucho gusto verlos y nos vemos en un próximo programa.